¿Qué tal, pequeñines? Os presento un nuevo tutorial, esta vez de dinámica de fluidos, de fuerzas sobre tuberías. En este problema nos dan un cono, tal y como se muestra en la figura, en el que circula gasolina de densidad 0,75, es la relativa, por tanto tendremos que sacar luego su valor real. Y nos dicen que el diámetro de la tubería son 60 centímetros, circula un caudal de 450 litros por segundo. Vamos a hacerlo primero, los cambios de unidades y las tomas de datos del ejercicio. Entonces nos están diciendo que la densidad relativa de la gasolina, son 0,75, y recordad que para sacar la densidad real, como la densidad relativa es el cociente entre la densidad de la gasolina y la del agua, para despejar solo tenemos que multiplicar por 1000 y de esa forma obtendríamos 750 kilogramos partido por metro cúbico. Por otro lado nos dicen también que el diámetro de la tubería son 60 centímetros, lo que implica que pasado a metros son 0,6 metros. Y como necesitaremos la sección, vamos a sacar el radio, y el radio de la tubería es la mitad del diámetro, que en nuestro caso nos da 0,3 metros. El caudal también nos lo han indicado en el enunciado y nos han dicho que son 450 litros partido por segundo. Dividiendo entre 1000 obtenemos 0,45 metros cúbicos partido por segundo, y así vamos poniendo todo en unidades del sistema internacional. Ya sabéis que por la ecuación de continuidad podemos sacar a través del caudal la velocidad si conocemos la sección. Como el caudal son 0,45 metros cúbicos por segundo, la velocidad es lo que queremos calcular y lo multiplicamos por la sección, que es pi por el radio al cuadrado. Y simplemente despejando de aquí obtenemos el módulo de la velocidad, que es v igual a 1,59 metros partido por segundo. Como en este ejercicio la tubería tiene la misma sección todo el rato, las velocidades son iguales tanto a la entrada como a la salida. Vectorialmente tendrían sentidos contrarios, porque podéis observar que aquí V2 va en la dirección positiva del eje de las X y V1 va en la dirección negativa del eje de las X también. Entonces debe entrar el fluido por aquí, hacer el giro y salir luego por allá. Pasado por tanto las velocidades a formato vectorial, tendríamos que V1 es igual a el valor que hemos obtenido antes, 1,51, pero con sentido negativo, o sea, menos 1,59 y metros partido por segundo, y V2 será igual a 1,59 y metros partido por segundo. Uno positivo y otro negativo. Por otro lado, tenemos en el libro la expresión de la fuerza que ejerce la tubería sobre un fluido. Y el fluido sobre la tubería sería el mismo valor, pero con sentido contrario. En este examen nos están pidiendo que calculemos Fx. Y tenemos que saber que la fuerza que actúa sobre una tubería, en este caso así cortada con el tramo que están señalándolo, siempre es perpendicular a la cara. Es decir, que habría una fuerza aquí de valor F1 en la dirección de la velocidad V1 y otra fuerza F2 en sentido contrario a la velocidad, siempre perpendicular a las caras. Cuando peguemos un corte en una tubería, dibujaremos dos fuerzas perpendiculares a ellas.
Estas fuerzas ya calcularemos luego su valor, pero conviene recordar, lo dejamos aquí ya indicado, que como la presión es igual a fuerza partido por superficie, la fuerza será igual a presión por superficie. Continuando con la fórmula anterior, tenemos aquí indicado que necesitamos calcular Q sub m, lo que llamamos el caudal másico, muy poco empleado, pero en este ejercicio tenemos que verlo. El caudal másico es el producto del caudal volumétrico por la densidad. Siempre hemos trabajado con el caudal volumétrico, que es velocidad por sección. Entonces tenemos, aunque en este caso nos lo daban directamente, era 0,45 y lo multiplicamos por la densidad de la gasolina, que son 750, y nos sale un resultado de 337,5 kilogramos por segundo. Como es un caudal másico, mide la masa que pasa por segundo. Y el volumétrico, el volumen que pasa por segundo. Según la expresión que tenemos en el recuadro, la fuerza total será igual al caudal másico, que nos ha salido 337,5 kilos por segundo, lo multiplicamos por la velocidad V2, la de salida, que en nuestro caso son 1,59 por I, y le restamos la de entrada, que es menos 1,59 por I. Debido a los signos, menos por menos nos va a quedar más, nos va a quedar 2 veces 1,59 y multiplicado por 337 obtenemos un resultado como fuerza total de 1073 en la componente I newton. Como en nuestro caso tenemos solo componentes en el eje de las X, ya que no hay componentes Y de las fuerzas, vamos a hacer el sumatorio de las fuerzas en el eje X. Y todo esto tiene que ser igual a la fuerza total. Como podéis apreciar, en el eje de las X tenéis la propia fuerza Fx que hace la tubería sobre el fluido, menos F1 y F2, que van en sentidos contrarios al eje X, y todo esto tiene que ser igual a el caudal volumétrico por la diferencia de velocidades, pero que ya hemos calculado y que nos daba un resultado escalar de 1073 newton. Con la formulita que os he comentado aquí arriba antes de que la fuerza es igual a presión por superficie, podemos sustituir de la siguiente forma. Fx es la incógnita que estamos buscando y aquí ponemos P1 por la superficie 1 menos P2 por la superficie 2. Y todo esto igual a 1073. La fuerza Fx es lo que estamos intentando calcular, es nuestra incógnita, y por otro lado, la fuerza F1 y la fuerza F2 realmente tienen el mismo valor, porque actúa la misma presión sobre la misma superficie. Entonces podríamos poner menos 2 veces presión por superficie. En el problema nos indican que la presión en el punto de la salida 2 es 14,7 kilopascales, o sea que son 14.700 pascales, y todo esto lo multiplicamos por la superficie, que es pi por el radio al cuadrado. Todo esto lo podemos igualar a 1073. Quedándonos en la expresión después de utilizar la calculadora, 1073 en el lado de la derecha y pasando restando el 2 por el producto de las fuerzas, que son 44.156,33. Al pasar negativo, al estar negativo pasa como positivo, multiplicamos esto por 2 y le sumamos
1073 y obtenemos un resultado de 9385,65 newton. Lo normal sería dejar el resultado en forma vectorial y entonces, o dejamos todo para que lo entendáis mejor, y entonces el módulo de la fuerza Fx, que también se puede escribir como Fx, son estos 9385,65 newton, o puesto vectorialmente, la fuerza Fx tendría solo componente en el eje Y y en la dirección positiva, o sea 9385,65, y porque está en el eje de las X, y newton entre paréntesis, así. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.